Muy buenas tardes, campeonas y campeones. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Nosotros por aquí estamos súper felices. También, sí, de hecho. Y hoy día hemos venido con toda la energía, ¿no? Muy positivos. Hoy día les vamos a compartir la resolución de la pregunta número 42 del curso de álgebra, que ayer estuvo dentro de las preguntas incluidas, justamente en este examen de admisión, ¿no? A la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. Así que vámonos de una vez con la resolución de dichosa pregunta. Perfecto. En pantalla tenemos justamente a esta pregunta, ¿no? Número 42. Y veamos el enunciado de esta. A ver, nos señalan que la diferencia de dos números complejos es real. Su producto vale 1 más 3i. Y la parte real de la suma es igual a 3. Haya la suma de los cuadrados de los módulos, ¿no? Este es el pedido que nos solicitan para esta pregunta. Bien, antes de enfocarnos directamente en la resolución, previamente a esto sería muy bueno recordar algunos conceptos básicos, ¿no? Principales sobre este tema de números complejos. Veamos. Un número complejo se identifica por lo general con la letra Z, y en su forma cartesiana está dada de esta forma. X más Y. Recordemos que esta es la parte real. ¿Listo? Y este Y viene a ser la parte imaginaria. Ahora, lo bonito de esta definición de un número complejo es que ambos números, tanto X como Y, pertenecen a los números reales. Bien. Recordemos también que este tipo de números tienen su gráfica, o sea, se pueden representar en el plano complejo, ¿no? O también llamado plano de Gauss. Ahora, debemos señalar que este I que podemos observar en la definición que hemos colocado viene a ser la unidad imaginaria, o simplemente se le conoce como el número I, ¿no? El cual tiene un valor de raíz cuadrada de menos 1. ¿Ok? Perfecto. Ahora, algo más que debemos conocer de un número complejo, bueno, que nos va a ayudar en este caso a la resolución de este ejercicio, es que todo número complejo tiene un módulo. Y para encontrar justamente este módulo, lo único que hacemos es encontrar la raíz cuadrada y la parte real lo elevamos inmediatamente al cuadrado, y a eso le adicionamos la parte imaginaria también elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento, dos cosas principales que deberíamos conocer, ¿no? Para enfocarnos en la resolución del ejercicio. Muy bien. Ahora, en este caso, nos hablan de dos números complejos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que uno de ellos, al cual lo vamos a identificar como Z1,
vamos a asumir que tiene esta forma cartesiana, ¿no? A más B por I. ¿Ok? Bueno, el segundo complejo lo vamos a designar como Z sub 2. ¿Listo? El cual diremos que es C más DI. Ahora recordemos que A, B, C y D tienen que pertenecer a los números reales. ¿Listo? Entonces, lo que estamos haciendo hasta el momento es asumir, ¿no?, ambos números complejos a los cuales se refieren en el ejercicio. Ahora, nos hablan acá de la diferencia de esos números. Dice que debe resultar un número real. Entonces, restaremos ambos números y veamos lo que vamos a obtener. Entonces diremos Z1, ¿no?, menos Z2 tendríamos que restar las partes reales, ¿no?, es decir, A menos C. ¿Listo? Y asimismo, las partes imaginarias. Vale decir que me quedaría por acá, ¿no?, B menos D, ¿no?, todo esto multiplicado por I. Este es el primer punto del cual me hacen referencia en este problema, ¿no?, sobre la diferencia de ambos números. Ya teniendo esta diferencia, ¿no?, fácil y rápidamente calculada, nos señalan aquí que me debe resultar solamente un número real, ¿no? Y eso podríamos hacerlo cumplir teniendo en cuenta lo siguiente. El resultado de esta diferencia, ¿no?, como vemos, ¿no?, también es un número complejo. Ahora, este número complejo también tiene que tener, o tiene, ¿no?, una parte imaginaria y una parte real. Entonces, la parte real es esta, ¿no? Y la imaginaria está por aquí. Como el resultado de esa diferencia debe ser solamente un número real, entonces necesariamente esta parte imaginaria debe ser neutro, ¿no? O debe ser simplemente cero, para que nos quede solamente la parte real, ¿no? Ya que al valer cero multiplicado por el i, me quedaría simplemente cero y daría solamente quedaría solamente la luz, ¿no?, la parte real, ¿no?, tal como me lo enuncian en este problema. Entonces, diremos que se debe cumplir, ¿no?, que b menos d debe darnos cero. Con esa relación podríamos obviamente señalar que b tiene que ser igual a d. A esta relación encontrada vamos a llamarle relación número 1 o ecuación número 1. Ahora, si bien si nos hemos enfocado ya en la diferencia de estos dos números, pero sería muy útil tener en cuenta de antemano lo que queremos encontrar. Aquí me hablan de la suma de los cuadrados de los módulos. Entonces, si hemos enunciado y asumido que Z1 y Z2 son los números que estamos pudiendo observar, de ellos podemos encontrar su módulo, que comúnmente a veces se le dice, ¿no?, valor absoluto del número complejo. Entonces, vamos a tener el módulo o valor absoluto del número complejo. Para el caso del Z1,
tendremos que su módulo estará dado por, ¿no?, esta raíz cuadrada, elevando su parte real al cuadrado y su parte imaginaria también al cuadrado, ¿no? Sumando ambos y extrayendo su raíz cuadrada, ¿no? De esa manera. De forma similar, para Z2, podemos obtener su módulo también. Ya que este es C más DI, entonces su módulo estará dado por de esa forma. Ahora, nos piden la suma de los cuadrados de esos módulos. Entonces, ya que tenemos los módulos respectivos, podríamos hallar la suma de ellos, ¿no? La suma de sus cuadrados. Esto lo podríamos indicar así. Módulo de Z1 al cuadrado, más módulo de Z2 también al cuadrado. Entonces, esta es la solicitación. Ahora, esto aplicado a la forma de la que tienen sus módulos, podríamos decir, este primer término, ¿no?, resultará de elevar al cuadrado esa raíz, ¿sí? Al hacer ese procedimiento, lo que nos quedaría solo sería al cuadrado más b al cuadrado. Pero a esto le vamos a agregar el módulo de Z2 también al cuadrado. Entonces, de manera similar, solo obtendríamos para este caso, ¿no?, c al cuadrado más d al cuadrado. Entonces, en otras palabras, todo el pedido del ejercicio, ¿no?, radica en encontrar el resultado de esta suma. ¿Listo? A al cuadrado más b cuadrado más c al cuadrado y más d al cuadrado. Para ello, es muy posible que encontremos tal vez el valor de cada uno de las letras que aparecen en este pedido. O también a veces suele suceder que vamos a poder encontrar, ¿no?, ya la suma, supongamos, de esta primera pareja y ya posiblemente la suma de esta otra. Y las dos encontradas, finalmente, las podemos operar y encontrar justamente el resultado que deseamos, ¿no? Entonces, veamos cómo resulta para poder encontrar este valor. Por lo pronto tenemos la ecuación 1, ¿no?, del anterior paso que hemos realizado, ¿no?, basándonos en los datos, ¿no? Hemos llegado a la conclusión que B es igual a D. Pero sin embargo, tenemos todavía mucha más información acá. Bien, nos señalan que su producto vale 1 más 3i. Ahora, como tenemos Z1 y Z2, diremos que el producto es el resultado de multiplicar ambos números, ¿no? Para hacerlo detenidamente, vamos a copiar nuevamente Z1, ¿no?, y esto quedará multiplicado por C más DI. Así. Lo único que hay que realizar acá simplemente va a ser lo que se hace de forma cotidiana, ¿no?, cuando multiplicamos factores. Se vale decir que tendremos aquí que multiplicar el primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo, ¿no? De esa forma.
Eso nos va a ir dando como resultado, vamos a tener por acá A por C, A por DI, simplemente lo expresamos, lo dejamos indicado ahí, porque por el momento más no se puede hacer. Y BI por C lo señalamos como BCI. Y por último tendremos la parte, el segundo término, ¿no? Del primer factor con el segundo término del segundo factor, ¿no? Valga la redundancia. Será B por D, pero resulta que se va a multiplicar el I con el I. Esto nos dará como resultado I al cuadrado. Ahora, ordenando un poco esta situación, vamos a tener I al cuadrado, ya que habíamos hablado por acá que I es igual a raíz cuadrada de menos 1, pues esto trae consigo que I al cuadrado me va a dar menos 1. Con este resultado, podríamos decir que Z1 por Z2, ¿no? Podríamos expresarlo como A por C. Esto al ser menos 1, lo puedo traer por acá, ¿no? Menos BD. Y los que tienen a la cantidad imaginaria o al número I, los voy a agrupar. ¿Listo? Bien. Esto me va a quedar en la multiplicación de los dos números complejos de los cuales me están hablando. Ahora, pero asimismo, en el ejercicio me señala que eso me debería salir 1 más 3i. Es decir, esto debe dar esa cantidad. Entonces, para que me dé ese valor o ese número complejo, entonces habría que hacer una comparación aquí para que se pueda dar este caso, ya que en nuestra multiplicación hemos encontrado como producto esta cantidad. Y si debe salir esto, entonces podríamos hacer una comparación para que ambos números complejos deberían ser iguales, ¿no? Entonces, la parte que no tiene i, necesariamente tendría que ser, ¿no? Igual también al número, a la parte real, ¿no? Del número, del complejo que nos dan como referencia. Vale decir que A por C menos B por D debe ser 1. Por otro lado, tenemos que esta parte imaginaria, ¿no? Pues tiene que ser igual a la misma parte imaginaria del dato. Así. Esto es igual. Y por acá también deben ser igual. De lo cual podríamos también, ¿no? Ir planteando un par de ecuaciones más, ¿no? O sea, AC menos BD tiene que ser igual a 1. Y otra ecuación que podríamos originar sería que AD más B por C tiene que ser igual a 3. Bien. A esta ecuación vamos a llamarle 2. Y a esta última la denominaremos 3. Y bueno, resultaría bonito en este momento, ¿no? Poder ya encontrar los valores de cada uno de ellos.
Pero notamos que tenemos, a ver, A, una variable, tenemos C, 2 variables, 3, 4 variables. Y fuera de ello es que solamente tenemos 2 ecuaciones. Claro, con esta sería una tercera, pero necesitaríamos de una más, ¿no? Para poder resolverla completamente. ¿Listo? Eso que vaya quedando claro. Ya. Y esa cuarta ecuación que se puede originar es gracias a este dato que tenemos por acá. Dice, la parte real de la suma es igual a 3. Pero eso se está refiriendo a la suma de esos dos números complejos que hemos asumido, ¿no? O sea, el Z1 y el Z2. Sumando a ambos, pues el resultado, escogeremos su parte real de esa suma y lo igualaremos a 3. Entonces, en la suma, tendremos Z1 más Z2, sumamos las partes reales, esto me va a ir dando A más C, y las partes imaginarias. Siempre acompañado con el I. Bien. Resultado de la suma, según el enunciado, que esta parte real debe valer 3. Entonces, se debe cumplir esta nueva relación, ¿no? A la cual le vamos a llamar 4. Entonces, como pueden ver, tenemos una ecuación, la segunda, tercera, y tenemos una cuarta ecuación. Entonces, con esas 4 ecuaciones, de hecho que podríamos encontrar, ¿no?, el valor de cada una de esas letras, ¿no? Y por ende podríamos reemplazarlo en este pedido del ejercicio y poder dar ya con la respuesta de este ejercicio número 42. Ahora, la estrategia que vamos a emplear para encontrar el valor de cada una de las letras es utilizar uno, ya que es un dato, ¿no?, simple de reemplazar en las anteriores. Podríamos decir, enviando uno, ¿no?, en la ecuación 2. Hacemos eso. Nos quedaría de esta forma. A por C menos, ya que B es igual a D, entonces acá nos quedaría B al cuadrado. No, vamos a dejarlo en función de B. Y esto igual a 1. Ahora, si hacemos el reemplazo en 3, tendremos esta expresión. También dejándolo en función de B, ¿no? Es decir, aquí tenemos D, entonces ya no colocamos ese D, sino ahora pondremos B en su reemplazo. B por C, y esto igual a 3. Bien. Vamos a llamarle alfa a esa nueva relación. A la otra coloquémosle beta. Nos damos cuenta que la ecuación alfa es un poco más, digamos, ligera para poder operarla, ya que podríamos factorizar B.
tendríamos este producto, ¿no? B por A más C es igual a 3. Podemos percibir que de la ecuación beta, o perdón, de la ecuación número 4, habíamos dado con que la parte real de la suma, ¿no? De esos dos números complejos, me da 3. Y eso es A más C. Acabamos de obtener al factorizar B también esta expresión, ¿no? La misma, A más C. Entonces, si reemplazamos ahí directamente 4 en esta nueva, colocaremos por ahí 3. Con esto, definitivamente podríamos ya encontrar el valor de B, ¿no? El cual será 3 sobre 3. ¿No? Y estamos dando entonces con el primer valor para una de las letras, ¿no? B vale 1. Ahora, si recurrimos a la ecuación número 1, nos hemos percatado que D es igual a D. Entonces, el valor de D también es 1. Bien, ok. Si retomamos un poco lo que queremos encontrar, pues es al cuadrado más b cuadrado más c al cuadrado y más d al cuadrado. Bueno, ya tenemos el b y el d, ¿no? Por ende, solamente faltaría encontrar a cuadrado más c cuadrado, ¿sí? La suma de ambos. Para ello, podríamos seguir usando esta ecuación número 4, ya que tenemos la suma de ambos. Y eso podríamos elevar al cuadrado, ¿no? Con la intención que me quede a cuadrado más c cuadrado. Es lo único que me falta por hallar. Entonces, usemos 4. Entonces elevaríamos al cuadrado, ambos miembros, desarrollando esto. ¿No? Tenemos esta expresión. Ahora, justo en ella, ¿no? Está lo que decíamos, a cuadrado más c cuadrado. Ya, pero para ello necesitamos conocer el a por c. Ahora, recordemos que teníamos una ecuación que era la ecuación beta, y justo uno de los términos es a por c, lo que decíamos en este momento. Y también recordemos que ya tenemos el valor de b. Entonces, como b vale 1, reemplacemos aquí mentalmente ese valor y nos quedaría menos 1. 1 al cuadrado, 1, pero con este menos 1. Bueno, vamos a pasarlo al segundo miembro y obtenemos A por C, ¿no? Sería simplemente 1 más 1. ¿No? Este valor, de hecho, es muy fundamental. Y ahora nos lo llevamos por acá. Y diremos que A cuadrado más C cuadrado, ¿no? Va a ser igual a 9 menos 2 veces AC. Es decir, 9 menos 2 por 2. Realizamos esta operación y nos da 5. Por ende, ya podemos dar con la respuesta para este ejercicio.
Número 4.2. Bien, solo nos tocaría reemplazar datos en esta expresión pedida. Atención entonces. A cuadrado más C al cuadrado. Ahí tenemos el resultado ya directo, ¿no? Bien. Esa suma de cuadrados me acaba de dar 5. Entonces reemplazamos por acá. Ponemos 5. Más. En el caso de B, ¿sí? Tenemos ya su valor directo. No, es 1. Está por aquí. Le elevado al cuadrado, simplemente 1. ¿Qué sucede con D? ¿No? D también es igual a 1. Le elevamos al cuadrado, me sigue saliendo 1. Sumamos todo ello y obtenemos el valor de 7, ¿no? El cual va a ser la respuesta correcta para este ejercicio. Vamos en búsqueda de este valor y veamos cuál es la alternativa correcta. Entonces podemos apreciar que tendríamos que haber marcado la E, ¿no? Perfecto. Bien, muchachos, entonces espero que les haya apoyado con esta resolución de este ejercicio, ¿no? Y el curso de álgebra. Y muy atentos porque vamos a seguir resolviendo las preguntas de este examen de admisión 2022-1, ¿no? A la UNASAM. Entonces solamente me queda decirles que nos encontraremos en el siguiente video. Cuídense mucho.